Dios puede convertir lo inservible en invaluable y lo temporal en eterno. Algunos de ustedes fueron a ponerse la ceniza en la iglesia. Y recuerdo que el sacerdote decía, polvo eres y polvo serás. Ahora, dice la Biblia en Génesis 2:7 que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y el polvo, escuche iglesia, el polvo es fastidioso. Si usted ve polvo por ahí, de ese polvo Dios lo formó a usted y a mí. Ahora, nadie puede darle forma al polvo de la tierra, ni la ciencia puede hacerlo. ¿Quién lo puede hacer nomás? Dios puede hacerlo. Sin embargo, nosotros somos más que polvo, porque dice la Biblia también que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí vemos otra cosa. Nadie puede darle vida al aire de la tierra. ¿Quién lo puede hacer? No más, Dios. El aire usted no lo puede ver, el polvo sí, pero usted lo necesita. Es decir, ese aire de la tierra soplado por Dios se convierte en el alma humana. Es decir que usted es polvo y aire. El polvo y el aire son elementos terrenales, no se pueden comercializar. Usted no puede llegar a la tienda y decir, bueno, me da 1 kilo de polvo por favor, porque nadie se lo va a vender, es un desecho. O ve, te vendo aire, te vendo un cuarto de aire. Eso me da a entender a mí que Dios puede convertir el polvo de la tierra en carne humana y el aire de la tierra en alma humana. Es decir, Dios puede convertir lo inservible en invaluable y lo temporal en eterno. Y aquí me voy a meter en el terreno peligroso. Me voy a meter en el aborto. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. La palabra embrión viene de una palabra griega que se llama eupop, que significa el que brota dentro. Eso significa que desde el momento de la fecundación hay un ser vivo llamado embrión que posee vida. ¿Cuál es el momento de la fecundación? El momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. Y dice la Biblia que ese embrión lo primero que ve son los ojos de su creador. Eso significa que en el mismo instante en que el espermatozoide de su papá se unió con el óvulo de su mamá, ya se formó un embrión. Por lo tanto, ahí que hay vida. Esta explicación bíblica nos muestra que cualquier intento de aborto desde el día 1, que ya es un embrión y por lo tanto hay vida, es asesinato. Y escuche, no se los está hablando un siervo de iglesia, de esos siervitos que el aborto es del diablo, te va para el infierno si aborta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le estoy hablando. Porque a mí, escuche, todo lo que yo escucho, toda prédica que yo escucho, tiene que ser pasada por el filtro de la Biblia. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 17, Jesús dice, si desea recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Esa no es la ley de Moisés. Los mandamientos son irrevocables. El mandamiento número 6 dice, no matarás. Y luego sigue diciendo el Salmo capítulo 139, versículo 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Este versículo nos enseña 2 cosas. Número 1, Dios no improvisa. Dios ya tenía escrito en un libro el cómo iba a ser usted. Y número 2, eres manufacturado por Dios. Dice, sin faltar una de ellas. Y eso se lo digo a la mujer que de pronto se mira en el espejo y dice, uy, a mí me faltó como cola. De pronto también el hombre no tiende a complejarse de pronto por su físico, pero sí por su altura.
De pronto ustedes miran el espejo y dice: Dios, pero ¿por qué me hiciste tan pequeño? A mí me faltó altura. Y escucha, Dios ya te tenía planificado de esa forma. Porque si quizá te hubiera hecho de 1,90, no sé, el día de mañana habrías pasado por un lugar alto y te habrías arrancado la cabeza, qué sé yo. Por eso Dios te hizo de 1,50. Algún chiquito que diga amén. No hay aquí, bien. Aquí abro un paréntesis. Cuando te burlas del físico de una persona, te estás burlando de lo que Dios diseñó para esa persona desde la eternidad. Miren lo que le estoy diciendo. Hombres de Dios, hombres que en el trabajo no sueltan la recocha. La recocha está bien, la burla. Hombres que todo el tiempo en el colegio, la burla. Dice la Biblia, bueno, pastor, ¿dónde me habla la Biblia de la burla? Proverbios capítulo 19, versículo 29. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Ahí le di un versículo. La Biblia también nos habla, a los que toman apuntes, de la burla en Proverbios capítulo 21, versículo 24. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué muchos no saben que burlarse es malo y está en la Biblia? Le voy a decir por qué. Porque han leído la palabra escarnecedor y no la palabra burla o burlón. Un sinónimo de escarnecedor, burlón. Salmo capítulo 1, versículo 1, que dice: no te sientes en silla de burlones, te está diciendo el Señor. Cuando usted comienza a tratar la burla, y le hablo a los hombres específicamente, cuando usted deja de ser tan burlón, es una buena señal de que usted ya está mejorando en el orgullo. Una persona que es orgullosa tiende a ser burlona. Retomo lo del polvo y el aire. A raíz de que somos polvo con aire, cobra sentido lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27. Dice: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Algo ridículo, escuche. ¿Sabe qué es algo ridículo? Que Dios cree vida del polvo. Eso es algo imposible, algo ridículo. Pero escucha, no es el polvo, es lo que Dios hace con el polvo. Y aquí le digo a alguien que de pronto no emprende porque dice: es que yo tengo poquitos recursos. No son los recursos que tienes, es que los pongas en manos de Dios para que Dios haga algo con esos recursos que tienes. Luego dice: y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Qué no tiene poder? Escuche, el polvo y el aire no tienen poder. Cuando uno lee este versículo, muchas veces lo puede malinterpretar, porque usted dice: yo voy a avergonzar a los sabios, yo voy a avergonzar a la prima millonaria que toda la vida me humilló. Escuche, ella también es polvo y aire, no nos está hablando. Yo voy a ir, me voy a meter con Dios en el fuego y me voy para Venezuela y voy a confrontar a Nicolás Maduro y le voy a decir sus verdades. Escucha, Nicolás Maduro es polvo con aire también. Yo estoy cansado de Gustavo Petro, voy a marchar, voy a salir, voy a pelear. Escuche, Gustavo Petro es polvo y aire también. Cuando la Biblia nos habla de avergonzar gente que se cree sabia y poderosa, nos está hablando de seres que no fueron diseñados con polvo y aire. Es decir, nos está hablando de seres invisibles que se creen sabios y poderosos. ¿De qué nos está hablando? Demonios, espíritus malignos. Porque a veces usted cree que su enemigo es su suegra. Su enemigo no es la vecina que no la saluda, no es. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: que todo tu espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es decir, que somos espíritu, alma y cuerpo. Hasta aquí yo he hablado del cuerpo y del alma, falta el espíritu, y se lo voy a explicar. Segunda de Corintios 4:18, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Ejemplo, mírese su cuerpo, mírese sus manos. ¿Se ve o no se ve? Entonces, ¿qué es? Temporal.
Ahora yo le digo, mírese su alma. Nadie se la puede ver. Significa que su alma es eterna. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11 que Dios sembró eternidad en el corazón humano. Así que como Dios sembró algo que se llama eternidad, Dios espera recibir un fruto de lo que sembró. ¿Cuándo se recibe o cuándo se exhibe ese fruto? El día que te mueres. Así que basado en esto que le estoy explicando, es claro que la vida de un ser humano no acaba con la muerte del cuerpo, porque somos eternos, iglesia. Y esto para los ateos o los que piensan que cuando se mueren van a tirar su misma cara de mal genio al diablo y sus demonios. No, papi. Viene la pregunta, ¿cómo Dios crea el espíritu de una persona? La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa soplo. Es decir, que cuando Dios sopló tu alma, cuando Dios sopló ese aire y la puso en tu cuerpo, ese soplo es el aliento de Dios, es el espíritu. Se lo explico así de sencillo. Una cosa es el aire que hay en la atmósfera y otra muy diferente es el aire que usted tiene en su interior. El aire que Dios tenía o tiene en su interior, al ser soplado, es el espíritu. Pero cuando lo sopla, afecta el aire que hay en la atmósfera y esa es su alma. Es decir, el aliento que está en el interior de Dios, al ser soplado por Él, se convierte en el espíritu de una persona y al afectar la atmósfera, esa atmósfera se convierte en el alma de esa persona, que es la vida. Es decir, somos eternos porque tenemos el soplo de Dios. Ahí viene algo. De un lado está tu carne. ¿Su carne es temporal o eterna? Muy bien, ya están aprendiendo. Del otro lado está tu espíritu, que es eterno. ¿Y a quién pertenece? A Dios. ¿Qué queda en la mitad? Muy bien. En la mitad está tu alma. Romanos 8:6 nos habla de la carne y el espíritu. Porque el ocuparse de la carne, es decir, de lo temporal, ¿qué es? Muerte. Es decir, que cuando te ocupas de la carne, te estás aferrando al infierno, pa. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas de eso, te estás aferrando al paraíso, a la eternidad con Dios. Por eso, iglesia, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y de pronto, mire lo que le voy a explicar. De pronto usted me dice, pastor, pero usted me está diciendo que yo ya tengo el Espíritu. Escuche, hay un Espíritu que le dio vida a usted, que es el que le permite vivir en este plano terrenal. Pero está el Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo viene del hebreo Ruach HaKodesh, que es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Jesús fue levantado de los muertos no por el Espíritu que él tenía en el momento que nació, sino porque en algún momento él decidió, su alma decidió conectarse con el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Eso me da a entender a mí que ahí viene lo del libre arbitrium, lo del libre albedrío. Usted decide si su alma la conecta con el Espíritu de Dios o con las cosas de la carne. Pastor, ¿y no puedo estar 50-50? La Biblia dice que los tibios serán vomitados por Dios en Apocalipsis. Y yo le estoy hablando a alguien que tiene que tomar una decisión ya. O te casás o te separás. Si te quedas en la mitad, no, vivamos así para siempre. Sos un tibio. Romanos 8:11 nos habla de esta conexión entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, me está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, el que lo levantó de los muertos a él. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, que cuando murás, ese espíritu, ese Ruach HaKodesh, te va a levantar de los muertos. Pero no va a levantar tu carne. ¿Qué va a levantar? Tu alma la va a levantar. Por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, necesitas conectar tu espíritu, el espíritu que tienes desde el nacimiento,
con el Espíritu Santo. Necesitas conectar tu espíritu con el Ruach HaKodesh. Termino con esto. El espíritu que tú tienes te permite vivir en el plano terrenal, pero el Espíritu Santo, que es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos y te va a resucitar el día que muera, no sé si alguien puede decir amén, te va a permitir vivir en el paraíso.